Bienvenidos a esta jornada que, como ya sabéis, ya lo han comentado, se enmarca en el Día Internacional de la Mujer y que la Escuela de Arquitectura de Málaga, también en la celebración de su 10º aniversario, pues ha considerado como la ocasión perfecta para tener con nosotros a 3 grandes arquitectas españolas de prestigio internacional que nos van a ofrecer una visión de la arquitectura a través de sus obras. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la rectora Adelaida de la Calle y al concejal de Igualdad y Urbanismo, Francisco Javier Pomares, su presencia hoy aquí en esta jornada que son tan importantes para la escuela y para la arquitectura en general. Por supuesto, agradecer a Ángela, a Blanca Lleó y a Carmen Pinot que estén aquí con nosotros, constituyendo sin duda una jornada de muy buena arquitectura. Más que interesante no solo para la escuela, sino también para la ciudad. Agradeceros también a todos vosotros la presencia y daros la bienvenida a esta tarde de intensa y auténtica arquitectura. Una jornada de la que todos vamos a aprender y todos vamos a salir con una inyección de buena profesionalidad, tan necesaria en los tiempos que corren. La elección de estas 3 arquitectas por parte de la Escuela de Arquitectura responde a un denominador común: la buena arquitectura. Sus obras destacan por el rigor, la precisión y el sentido común. Obras que generan ciudad, generan espacio público, pensadas con un absoluto sentido social, pero a su vez están proyectadas al milímetro, con sumo cuidado del detalle, en la ejecución, en el encuentro de los materiales. Agradeceros de nuevo que estéis aquí con nosotros para compartir vuestra arquitectura y vuestro conocimiento. A continuación vamos a dar inicio a las sesiones con la intervención de Ángela García de Paredes. En primer lugar, Ángela, una doble felicitación, por un lado por el premio de la Medalla de Oro en las Bellas Artes y por otro lado por la lectura de tu tesis doctoral, la cual estamos deseando ver publicada. Un trabajo de exquisita sensibilidad que solo tú podrías hacer sobre la figura de tu padre, ¿no? Enhorabuena. Ángela, como sabéis, es hija del gran arquitecto José María García de Paredes, del que tenemos la fortuna de contar con una de sus magníficas obras en esta ciudad, la iglesia de Stella Maris. Y ella ha crecido en un contexto puramente arquitectónico. Esto, sumado con sus propios genes y al haber trabajado junto a este gran maestro durante una década, constituye una gran parte de ese bagaje que la acompaña y que queda reflejado en sus obras. Desde el estudio Paredes y Pedrosa, del que forma parte junto a Ignacio Pedrosa, han realizado importantes obras como el Ayuntamiento de Valdemaqueda, el Teatro Valle Inclán, el Museo Arqueológico de Almería, la Villa Romana de la Olmeda, la Escuela UPI de Gandía o la Biblioteca de Ceuta, entre otras muchas, las cuales han sido reconocidas como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en el 2014, el Premio Nacional de Arquitectura Española 2007, Premio de Architecture Review, el Europan 2 y 4, entre otros muchos, y nominaciones en el 2011, 13 y 14 al Premio Mies van der Rohe. Su trabajo se ha expuesto en bienales españolas, la de Venecia e iberoamericanas, y comisario de la 10ª Bienal 2016 en Sao Paulo, Brasil. Destaca además su labor docente en la Escuela de Madrid y como profesora invitada en diversas universidades españolas y extranjeras, crítica en Harvard, Zúrich y Lausanne. Pero sin duda alguna, para mí lo más importante es que sus obras son en sí una lección práctica de arquitectura. Sin más, cuando quiera. Bueno, muchas gracias primero al Rectorado de la Universidad de Málaga por la invitación, a la Escuela de Arquitectura de Málaga, a María José por esta presentación que ha hecho sobre nuestro trabajo y decir que estoy encantada de estar en Málaga. María José ha hecho la referencia a Stella Maris, que es una iglesia icónica ya dentro de la arquitectura española que construyó mi padre en los años 60 en la Alameda y que es parte de la tesis doctoral que he leído hace tan solo un mes. Pero aquí vengo a hablar de otras cuestiones, vengo a hablar de arquitectura y sobre todo lo que vengo es a escuchar a mis compañeras de cartel
hoy a Blanca Lleó, que es compañera en la Escuela de Arquitectura de Madrid, a Carmen Pinós, un poquito más lejos en Barcelona, pero yo creo que lo verdaderamente interesante de este evento es explicar las obras de la manera más sucinta posible para que luego pueda haber un diálogo y pueda haber una puesta en común, porque yo creo que de este evento en realidad lo que yo vengo desde luego es aprender de otras cuestiones. Las obras que he desarrollado, como ha explicado María José, las he desarrollado con Ignacio Pedrosa y ahora mismo voy a contar tres obras que tienen un punto en común, que tienen un punto que las hilvana las tres, que son las preexistencias. Las preexistencias que existían antes de que nosotros como arquitectos acometiéramos el proyecto y que estas preexistencias pues, han constituido el eje principal de los proyectos. Las preexistencias son muy distintas en las tres obras que voy a contar, que son la Villa Romana de la Olmeda, al norte de Palencia, en Saldaña, donde la preexistencia es tan verdaderamente abrumadora que era el eje del proyecto. Es una villa romana del siglo IV con unos maravillosos mosaicos que ahora veremos, que había que preservar y que había que construir encima un museo del siglo XXI. El segundo proyecto que voy a explicar es menos ambicioso. La preexistencia es simplemente unas moreras, unos árboles que existían en el Parque de Ausiàs March, en Gandía, y cómo esos árboles, esas moreras, constituyeron el eje sobre el que pilotó todo el proyecto que se desarrolló. Y el tercer proyecto, la preexistencia también es poderosa, no como en el caso de la Olmeda, con ese enorme valor de los mosaicos, pero sí la presencia poderosa de un yacimiento arqueológico meriní en la ciudad de Ceuta, en el norte de África, y que es el eje y es el centro de la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta, que lleva ya un año prácticamente funcionando. Bueno, aquí en la imagen siempre me gusta presentar, y sobre todo cuando voy fuera de mi país, me gusta presentar la localización en la península ibérica de las obras. En este caso, Saldaña, Pedrosa de la Vega, está al norte de Palencia, en el punto donde veis, pero a mí me resulta más interesante este plano de nuestra península ibérica, surcado por las vías romanas que la atraviesan no de una forma radial, sino como una maraña que une todos los puntos de la península y donde se ve cómo la villa romana está situado al borde del Camino de Santiago en un punto verdaderamente estratégico. La villa romana data del siglo IV, en este paisaje que la rectora conoce perfectamente, que ya hemos comentado, que es el hermosísimo paisaje de la vega del río Carrión, al norte de Palencia, que está surcado por estas choperas, que son unas choperas de repoblación y que es donde apareció en los años 60 los primeros restos de la villa romana, la Olmeda, en el siglo IV. Es el siglo donde las ciudades romanas ya se habían disgregado, donde las ciudades romanas y los grandes terratenientes habían pasado a vivir a lugares rurales. Es el momento de las villas rurales que se convierten en centros de producción y en centros de organización del territorio en toda la península. Aquí, en el año 60, una persona de Saldaña, que era el propietario de las tierras, Javier Cortes y Álvarez de Miranda, descubre casualmente, al ir a explanar unos terrenos para ser cultivados, descubre unos mosaicos. Este es el momento en el que le enseña a las autoridades de aquel momento ese descubrimiento que en aquel momento él no sabía el alcance que iba a tener. De hecho, tuve la fortuna de conocer a Javier Cortes cuando nos presentamos al concurso en el año 2000, y él nos explicaba cuando aparecieron esos mosaicos, le decía a sus operarios que los limpiaran, que él quería preparar un marco para exponer estos mosaicos en su casa sin saber el alcance que iba a tener el descubrimiento. Los mosaicos hermosísimos y los años de excavación con muy valiosos arqueólogos de entonces. Pedro Palol es uno de los arqueólogos que excavó la Villa Romana de la Olmeda, más tarde José Antonio Abásolo, catedrático de la Universidad de Valladolid, pues llevaron a descubrir esta enorme villa que está absolutamente intacta y que es una de las villas mejor conservadas y más valiosas de toda la Europa romana.
Este mosaico que vemos aquí es el mosaico del Ulises, que es el que está situado en el Oecus, que es de los de mayor tamaño de toda Europa, que narra pues, esa historia maravillosa de Ulises, con todos los detalles de la guerra de Troya. Esta es la planta de la villa. Cuando inicialmente se pensaba que solamente era un pedacito de mosaico lo que se iba a descubrir, lo que se descubrió fue esta magnífica villa que estaba completa. Estaba completa porque parece ser que en el siglo IV hubo un incendio fortuito que destruyó la villa y cayó la techumbre, de tal manera que la villa, los mosaicos y todos sus restos quedaron protegidos por siglos. Luego el tiempo cubrió los restos y los siglos pasaron por encima y nunca nadie supo que ahí había esta edificación bajo las tierras, hasta el año 68, cuando Javier Cortés descubrió los primeros mosaicos. Esto quiere decir que apareció la planta absolutamente intacta. De hecho, cuando nosotros nos presentamos en el concurso en el año 2000, solamente se había descubierto la zona de la villa, que es la zona cuadrada con el patio central que hemos visto antes. La zona de las termas, que es la que estaba situada a la izquierda, aún no estaba descubierta. Nosotros trabajamos durante muchos años en este proyecto. Ahí también hay otras cuestiones interesantes para hablar, como son los tiempos largos de la arquitectura. De hecho, desde el año 2000 hasta el año 2009, cuando se inaugura la villa, hemos estado absolutamente inmersos en ese mundo maravilloso arqueológico que a veces confronta, no quiero decir enfrenta, confronta arqueología con arquitectura, y cuando distintos puntos de vista se ponen en común. Los arqueólogos sabían cómo había que mantener y cómo había que cuidar los restos del pasado, cómo había que protegerlos durante la obra. Aprendimos que los mosaicos respiran, que los mosaicos están vivos, que siempre hay que protegerlos con arena, que absorban la humedad, antes de taparlos con el polietileno. Pero para nosotros, arquitectos, lo más difícil era explicarle a un visitante del siglo XXI cómo eran los restos del pasado. Intentar explicar cómo, con esos pedacitos de historia, había que conformar un ente, había que conformar un todo, y pensamos que la mejor manera era presentar esos fragmentos en un lienzo neutro, en un lienzo unitario, sin la necesidad de reconstruir lo que es la villa romana tal y como era en la realidad, porque en realidad también son suposiciones. En esto hemos, no quiero decir tampoco discutido, hemos conversado ampliamente con arqueólogos sobre la reconstrucción de los restos del pasado, y ellos también tienen unas ideas que también son muchas veces imaginadas, porque como en todo, yo creo que lo más hermoso también es dejar un poco la rienda libre a la imaginación. Nosotros, como arquitectos, pretendíamos ser más rigurosos, no dejar rienda libre a la imaginación, porque tampoco hay que olvidar que nuestra profesión, por hermosa que sea, es una profesión que está vinculada a la técnica y a la politécnica, y en este caso debíamos ser rigurosos y no deseábamos reconstruir tal cual la villa romana, tal y como era en el siglo IV. Entonces, pensamos en un sistema estructural que fuera ligero, que pudiera cubrir toda la villa de una manera uniforme y que pudiera protegerla de las inclemencias del tiempo, que pueda también proporcionar el espacio para los arqueólogos para que sigan las excavaciones, y también para los visitantes para que entren a conocer este espacio del pasado y los maravillosos mosaicos que alberga la villa romana. Había pues que convertir el resto de la villa romana en un museo del siglo XXI, con todos los elementos de programa que un museo del siglo XXI tiene, pues como es desde la tienda, que ahora mismo es el centro casi de todos los museos, la pequeña cafetería, el salón de actos, también la zona para los arqueólogos, zonas para exposiciones temporales. Y todo este programa se organizó a lo largo de esta pasarela que se ve en la imagen, como una pasarela de madera que va recorriendo toda la villa y que va apareciendo todo el programa que necesita el nuevo museo para su comprensión al visitante. Aquí se ve mejor como la villa, con esa planta cuadrada, con el jardín central, está cubierta por 3 naves
que son 3 naves, 3 bóvedas que la cubren de 22,5 metros de ancho por 75 de largo, y cómo luego tuvimos que añadir una bóveda un poquito más baja y un poquito más ancha, que es la que cubre la zona de las termas, que es la que está a la izquierda de la imagen. Termas que aparecieron a lo largo del proceso de desarrollo del proyecto, del cual solamente se conocía su existencia, pero que no estaban excavadas cuando nosotros acometimos el proyecto de ejecución de la villa. Aquí se entiende mejor cómo funciona la villa con los mosaicos en el plano inferior, con esa pasarela que recorre toda la villa romana en un solo nivel. Es importante señalar también la intención que teníamos de que el recorrido peatonal por los visitantes se hiciera en un solo nivel. Hay otras villas, por ejemplo, la villa romana del Casale, en Piazza Armerina, en Sicilia, que las pasarelas suben y bajan para mejor contemplación de los mosaicos y el visitante tiene que ir recorriendo distintos niveles. A nosotros nos parecía muy interesante, primero, por asuntos ya realmente de práctica, pues que tenía que ser un solo nivel por accesibilidad, pero también por otra cuestión que yo creo que es importante, y es que los mosaicos se habían construido para verse siempre desde el nivel de cota de tierra. Los mosaicos nunca se construían para ser visto en altura. Los arqueólogos querían verlos desde arriba como si fuera una fotografía, y también conseguimos convencerles que los mosaicos están pensados y su perspectiva está pensado para verlos siempre desde el nivel de cota de tierra. Sobre la pasarela había que situar todos estos elementos del programa que he explicado antes, y había también que construir un cerramiento que protegiera el yacimiento, un cerramiento ligero, una cubierta, que es la que está construida con las 3 bóvedas metálicas, que ahora veremos más en detalle, y luego el cerramiento de la cubrición. Aquí se ve mejor quizá en la sección inferior, en la sección transversal, las 3 bóvedas y luego la cuarta de las termas, y también el alzado, que ahora diré una cuestión también sobre la imagen de la villa romana. Sobre la sección diré que una de las cuestiones que a nosotros nos obsesionaba desde el concurso y desde la resolución del proyecto, que era la altura, porque estamos acostumbrados a ver los restos del pasado simplemente como restos para estudiosos, para arqueólogos, que se limitan casi a sótanos donde solamente personas que son estudiosos van a verlos y van a estudiarlos. Sin embargo, a nosotros nos parecía que era importante transmitir al visitante ese carácter de palacio que tuvo en el siglo IV la villa romana, y para ello necesitábamos la altura, necesitábamos el volumen de aire y los metros cúbicos. Yo creo que esto es una cosa importante. El pensar qué es lo que es realmente importante en la arquitectura, que no son los materiales, que no es el coste de esta obra ha sido un coste muy ajustado, que se ha construido a expensas de la Diputación de Palencia con una pequeña ayuda del Ministerio de Fomento y de Cultura, muy pequeñita, pero ha sido la Diputación con sus limitados recursos quien ha construido el edificio, y realmente lo más importante, que son los metros cúbicos y que es el volumen, no se necesitaba dinero para construirlo. La segunda cuestión, en el alzado, ese alzado que vemos aquí, que está plegado, con esa fachada plegada, llamaba la atención el tema de la altura, de la necesaria altura del edificio, que para nosotros era importante que no sobrepasara las choperas, que también se ven en la sección longitudinal, las choperas del Carrión que hemos visto en la primera imagen, porque la construcción de un edificio en la naturaleza tiene también esa dificultad, que es construir en la ciudad, la escala de la ciudad, la escala urbana, pero construir en el paisaje, construir en la naturaleza, lleva a otra serie de dificultades, como es la escala de la naturaleza y la escala del paisaje. Este ya es el interior de la villa, con los muros de 1 metro prácticamente, que es lo que se llegó a conservar y a consolidar, con los maravillosos mosaicos, que cuando explico que estos mosaicos no están restaurados, están solamente limpios, tal cual, o sea, tal y como han aparecido y se han limpiado, es realmente asombroso. Ahora veremos alguna imagen más en detalle, y esas bóvedas muy sencillas, en las cuales la estructura viene a ser también el techo de la villa romana y viene a ser el techo nuevo del siglo XXI, de ese palacio del siglo IV que se derrumbó, y que es el que le da
esa necesaria dignidad que necesitaban los espacios, y que no solamente es el cubrirlos para las inclemencias del tiempo, sino que darles esa dignidad y esa espacialidad que la villa necesita ahora para ser expuesta a los visitantes, ¿no? En estas imágenes se ve la dimensión de la villa. Estamos hablando de una cubierta de casi 5.000 metros cuadrados, con solamente 4 apoyos en el centro del patio, con unos elementos estructurales muy sencillos, pero que son los que quedan vistos tal cual, y en su desnudez son los que construyen el interior de la nueva villa romana, ¿no? El muro que aparece con los arcos fue uno de los muros del jardín interior que apareció derrumbado en el suelo y que los arqueólogos pusieron en pie. El resto de los espacios se reconstruyeron con unas cortinas de acero, que aquí se ven bien. A la derecha son unas cortinas que descuelgan y que hacen un cerramiento virtual a los espacios y a las salas que tienen mosaicos, de tal manera que el visitante también recupere esa tercera dimensión y no solamente ese valor de tapiz o de alfombra que tienen los mosaicos, sino que le lleve a pensar que esas habitaciones tenían una espacialidad, tenían una altura. Es una reconstrucción con unos elementos sencillos de esos espacios. Realmente la primera imagen con la que empieza la presentación es esa imagen hermosa de la fotografía de Man Ray, que es el velo, la resille. Es con la imagen con la que nosotros presentamos el concurso en el año 2000, esa imagen de una hermosa mujer que mira a través de un velo metálico, que mira hacia el pasado. En este caso se está mirando hacia el pasado, se está mirando hacia el siglo IV. Ahí se ven las cortinas de acero y cómo las personas ven a través de esas cortinas de acero los espacios interiores de la villa, pero pueden ver en toda su espacialidad y en toda su dimensión la planta de la villa. El otro elemento que era importante para nosotros era el tema estructural, el tema de la cubierta, porque tampoco queríamos ni dejar confinados a un sótano los restos del pasado y los mosaicos, pero tampoco queríamos que la villa se convirtiera y su estructura en un alarde estructural, porque no se trata de una nave industrial, no se trata solamente de cubrir unas grandes luces para proteger los restos del pasado, sino que se trata también, como he dicho antes, de recuperar esa dignidad y ese valor espacial que la villa romana tuvo en un día. Y en este caso, la estructura, que está construida con unos rombos de acero, y las bóvedas son las que eran las responsables de dar ese encasetonado, un encasetonado absolutamente estructural, que construyen a la vez lo que es la estructura y lo que es el espacio interior de la villa romana. Los espacios de programa, como he dicho antes, se alojan en unas pequeñas cajas, como esta de la cafetería, que están al margen del gran espacio y del vacío de la villa romana, pero se asoman siempre al espacio de los restos arqueológicos. También hay una cuestión que yo creo que es importante resaltar, además del presupuesto y del esfuerzo que ha hecho, en este caso, la Administración para cubrir este yacimiento arqueológico, es que solamente creo que es un 2% de todo el volumen de la villa está acondicionado. Es decir, dentro de la villa hace frío en invierno, la visita se hace con abrigo, en verano hace calor, pero se está a la sombra, está ventilado, y solamente son estos pequeños elementos de programa los que están acondicionados, con lo cual el mantenimiento de la villa romana pues, es absolutamente viable también con los medios que hay hoy en día. También otra cuestión que yo creo que me gusta explicar de la villa romana es cómo se cierra al paisaje maravilloso de las choperas del Carrión y solamente se abre en un punto, que es el punto de la puerta de entrada o de salida, que es donde se ven los chopos. El resto de la villa es un cerramiento prácticamente ciego, opaco, pero bastante permeable al aire, que ahora veremos, y que tiene un poco el origen en esas choperas que hemos visto antes del río Carrión, en la dimensión de las choperas, en la escala de la naturaleza, y en ese juego también de luz y sombra que hay dentro de las choperas cuando la luz entra como tamizada a través de las hojas de los árboles y entra con este juego de puntos de luz.
Eso es un poco la imagen que nosotros queríamos en el interior del edificio que, como vemos, pues no supera la altura de los chopos, que es un edificio cerrado hacia el exterior, con ese zócalo de hormigón blanco que envuelve la planta de la villa y con un cerramiento de chapa perforada de acero corten, que es el que constituye la protección de lo que es el edificio, pero que tiene esa permeabilidad por el tema de las perforaciones hacia el cielo y hacia el paisaje. Hemos comentado antes también con la rectora los climas extremos de Palencia. Estas fotografías son fotografías de obra, no son fotografías preparadas. Cuando íbamos en verano estaban los girasoles plantados delante de la villa, o como cuando llegaba el otoño y estaba agostado ya los campos de cultivo, pues presentaba este aspecto, cuando ya las nubes se tornaban grises y amenazadoras, o cuando en invierno, con un frío tremendo, ¿no?, pues la villa de repente parecía también entonar con ese color blanco de la naturaleza en los meses más fríos del año. Las perforaciones de la chapa es lo que hacen que al edificio le den esa ligereza y esa transparencia hacia el cielo, y para ello pues hicimos diversos estudios de perforaciones, siempre con esa idea de hacer la perforación más pequeñita en la parte inferior y que esa perforación fuera abriendo hacia la parte superior, como las hojas de los árboles y las ramas de los árboles que se abren hacia el cielo, que es cuando se abren más las ramas para captar el sol y para captar también la luz del ambiente. Esa fachada está separada por una subestructura metálica de una segunda fachada más ligera de policarbonato, que es la que protege del polvo ambiental y también del polvo de la siembra, porque en esta zona del Carrión pues se siembra, cuando se siembra, de repente llegas allí y parece que hay una nube, porque se siembra como con manta de semillas, ¿no?, y había que proteger pues el interior de la villa de todo el polvo, ¿no? Entonces, ese segundo cerramiento de policarbonato está separado de ese otro cerramiento volado de chapa perforada, que es el que constituye la imagen del edificio, que es este que vemos aquí. Bueno, aquí se ve también ese zócalo con ese talud de verde, que es el que arropa el edificio en el territorio y en el lugar sobre el que se asienta, y que constituye el pódium del edificio y ese acuerdo entre el territorio y entre el objeto abstracto de arquitectura que se coloca sobre él para proteger la villa romana. Esta es una imagen ya más reciente. De hecho, a mí me encanta ver cómo el número de visitantes crece de manera además exponencial, y hay muchísimas personas que me dicen que han estado allí, que han visitado el yacimiento. Yo creo que lo mejor que puedo decir es que vayan a conocer el yacimiento de la Olmeda, porque realmente es algo maravilloso, en el cual comprendemos nuestro pasado, comprendemos nuestro pasado romano, y es una visita que además no gusta solamente a arquitectos, sino a todas las personas que acuden a Palencia. Cuando empezamos la obra, comentaba antes que decíamos que tenemos que ir a Palencia, y decían, hombre, a Palencia, qué bien, hay una paella. Y decía, no, Palencia con P, porque es que Palencia con P es una provincia que no es muy conocida, y que, aparte del maravilloso románico y de los paisajes que hay, pues tiene no solamente esta villa, hay varias villas romanas más que también ahora están en proceso de excavación y que también van a ser acondicionadas. O sea que yo creo que lo mejor que se puede hacer es ir a conocer la Vega del Carrión y a conocer el norte de Palencia, la villa romana y todas estas otras maravillas que encierra la provincia de Palencia con P, como es muy cerca, en Paredes de Nava, los retablos de Berruguete o todo el románico palentino, que es digno de verse. El siguiente proyecto, con preexistencia, no tiene nada que ver. La preexistencia es mucho más humilde. Es una pequeña escuela en Gandía, que hemos terminado hace ya 2 años, y que está construida en un parque, en el parque de Ausiàs March, y es una experiencia pionera,
que el Ayuntamiento de Gandía decidió hacer en este lugar para hacer un experimento docente con niños de entre 2 y 12 años fuera del horario escolar. Es decir, la escuela de Gandía no es una escuela de enseñanza reglada, sino que es un tipo de enseñanza para fuera del horario escolar, que los niños aprendan aquellas materias que más les gustan o más están dotados, o sus padres quieren dirigirlo hacia estas materias. Entonces, era una escuela que estaba pensada con unos talleres experimentales, pues desde pintura o informática o teatro o música. La ciudad de Gandía es, la idea también que yo tenía de Gandía en aquel momento, pues es Gandía, playa, Mediterráneo. Sin embargo, Gandía es, y la ciudad de Gandía es otra cosa. En Gandía también aprendimos que es la ciudad de los papas Borgia. Los Borgia vienen de Gandía, son los Borja, y en realidad el Palacio de los Borja está en Gandía. A nosotros se nos daba al borde del río Serpis, que es este río que divide Gandía entre lo que es el casco histórico y el parque de Ausiàs Marc. Nos dieron esta zona en el parque para construir esta pequeña escuela, y en esta zona del parque había un perímetro poligonal donde se suponía que teníamos que proyectar una escuela con un jardín y con una valla. Sin embargo, nos dimos cuenta que había en ese solar 6 moreras que estaban curiosamente plantadas en círculo y que estaban curiosamente en torno a un patio de juegos infantiles. Es decir, en el centro de esas 6 moreras había columpios, había toboganes, había el sube y baja, y era donde los niños pues allí iban a jugar. A nosotros nos daba pena, el ayuntamiento estaba empeñado en que cortáramos, claro, los árboles, porque era el solar donde teníamos que construir la escuela, teníamos que cortar los árboles, pero en realidad a nosotros nos daba pena. Bueno, yo en aquel momento tenía también 2 hijas pequeñas que me volvía loca buscando moreras por Madrid, porque todas las madres saben que es necesario tener moreras para los gusanos de seda. Digo, ¿cómo puede ser que yo vaya con una escalera buscando moreras en Madrid porque había que darle de comer a los gusanos de seda? Y yo digo, esto no puede ser, las moreras estas hay que mantenerlas. Digo, luego seguro que los niños pueden aprovecharlas para los gusanos de seda. Luego no dejaron, porque luego por todos los temas de seguridad infantil, cómo van a poner los niños escaleras, cómo van a los niños a subirse a las moreras. Pero bueno, en inicio también eso fue un buen pensamiento. Las moreras ahí están, y entonces las moreras ahora mismo son el centro de la escuela, de tal manera que construyen el patio de juegos de la escuela. Es el centro de la escuela y todas las aulas se proyectan y se construyen en torno a las moreras y en torno al patio de juegos. La escuela tiene esa planta poligonal, porque era el solar que nos daban, y entonces toma directamente la escuela la forma del solar y se vacía en el centro el patio de juegos con las moreras, que es el patio hacia el cual vierten todas las aulas. Bueno, también hay que decir que en Gandía el clima es maravilloso, aquí en Málaga también, o sea que también hubiera sido posible una operación de este tipo, por lo cual era posible que los niños accedieran directamente al patio de las moreras, accedieran desde el patio a las aulas y hubiera que salir de las aulas al patio para entrar a otro aula, simplemente con un porche que cubre todo. Es decir, no era necesario hacer un pasillo entre las aulas. Con ello, además, solucionábamos varios problemas. Solucionábamos el patio de juegos, solucionábamos que ya teníamos el capítulo de urbanización y obras complementarias pagado, ese en el presupuesto era 0, porque ya teníamos las moreras. Solucionábamos también el tema de la valla, el tema de cerramiento, cerrajería, tal, pues era 0, porque la valla ya la teníamos, la valla era las propias aulas de la escuela. Solucionamos también un problema, que es que, según nos habían dicho, el mayor índice de accidentes infantiles es en las vallas de los colegios, cuando los niños intentan, no diría yo escaparse, o bueno, no, quizá, no sé, pero bueno, intentan trepar para jugar, pero desgraciadamente es el lugar donde mayores accidentes hay, con lo cual está
Esta escuela no tiene valla y son las propias aulas las que construyen el cerramiento de la escuela. Y luego las aulas están muy abiertas hacia el interior, son muy transparentes y luego por fin hay una cubierta con esa forma de flor que en realidad es simplemente la forma de las copas de los árboles que están recortadas con esa forma porque era la forma que ya tenían las copas de los árboles. Hacia el exterior, entonces, el edificio es muy opaco. Es un edificio que está construido en cerámica porque bueno, también la industria cerámica del Levante nos permitía el pensar que toda la escuela se pudiera construir con cerámica. Entonces, pues toda la escuela está construida con esta pieza, que es una pieza que tiene forma de caña cerámica, es casi como una gran empalizada. Luego las piezas cerámicas las construyó un ceramista catalán que es Toni Comella y con esta pieza fue con la que construimos tanto el perímetro como la cubierta del edificio. Este es el perímetro donde se ve la forma de caña de la cerámica. Siempre los árboles se van reflejando en el cerramiento. Está inmerso el edificio en el parque y en los árboles y esta es la pieza de cerámica extrusionada con la que se construye la escuela. Había también otra cuestión interesante que hablamos con el ceramista y es cómo esta pieza extrusionada necesariamente tenía que tener una parte plana, que es la parte en la que la pieza entra en los hornos para ser horneada una vez que se ha extrusionado. Y es una pieza plana que una vez que se ha utilizado la parte en forma de caña luego se desecha. A nosotros nos daba también un poco de pena desechar esa parte plana y llegamos un poco a la solución alternativa de que también se vidriara esa parte plana y con la parte plana construimos lo que es la cubierta de la escuela, con lo cual todo el edificio se construye con el mismo material de cerámica blanca vidriada, todo el perímetro con la pieza en forma de caña, en forma de empalizada y la cubierta en forma de teja plana con la pieza plana en blanca también cerámica, con lo cual el edificio pues, se ha construido con un solo material, las copas de los árboles y las moreras asomando siempre desde el centro del jardín de juegos. Este es el interior ya de la escuela. Desde el interior, en cambio, la escuela es absolutamente transparente, es muy luminosa, tiene ese porche que protege en primavera pues de las lluvias, llueve muchísimo en Gandía y luego en verano pues sombrea también las fachadas y cómo los árboles también han pasado a sombrear esos espacios interiores, a construir los espacios interiores del patio de juegos, el cuentacuentos y todos los sitios donde los niños pues salen a jugar de esta manera, ¿no? Por la noche se invierte, entonces por la noche son las aulas las que iluminan el patio de juegos. Y siempre hay esa transparencia desde las aulas hacia el espacio de juegos y hacia el espacio del patio interior de las moreras, en el cual también hay una puerta solamente, que es esta puerta con esta verja ligera, que es la puerta de entrada hacia el patio y hacia las aulas de la escuela de Gandía. Bueno, y el tercer proyecto que voy a explicar es la Biblioteca Pública de Ceuta, que es una biblioteca pública del Estado, del Ministerio de Cultura, en la ciudad autónoma, que hemos terminado justamente el año pasado. Lo que es la biblioteca ya lleva un año en funcionamiento, la biblioteca, y hace solamente 2 meses hemos terminado el pequeño museo que acoge los restos arqueológicos que se han encontrado en la excavación. Bueno, este proyecto está hilado con los anteriores por esta preexistencia que había también, que es un yacimiento arqueológico meriní del siglo XIV, que ya se conocía y que ya estaba excavado y que cuando el proyecto sale a concurso ya se sabía que la biblioteca tenía que contar con un sótano para albergar este yacimiento arqueológico. Los proyectos que he contado antes, así como bueno, todos nuestros proyectos al final derivan siempre de concursos públicos. Aquí yo creo que en Málaga, que está Melilla tan cerca, no hace falta explicar lo que es el Estrecho de Gibraltar, pero en otros lugares y sobre todo si están lejos, el Estrecho de Gibraltar es un lugar que siempre causa fascinación, ¿no? Causa fascinación
Primero, por la increíble belleza que tiene. O sea, esta vista, desde cuando se pasa a Algeciras, se va desde Algeciras hacia Cádiz, se ve el estrecho claramente con el Monte Hacho al fondo. El Monte Hacho, que es una de las columnas de Hércules, la otra columna de Hércules es el estrecho de Gibraltar, el pasar incesante de barcos y esa similitud absolutamente especular que hay entre el sur de la península ibérica y el norte de Marruecos, porque es fascinante ver las especies de árboles, los acantilados, los olores. Es exactamente el mismo paisaje, aunque culturas muy distintas las que flanquean los dos lados del estrecho de Gibraltar. Esta es lo que es Ceuta. Ceuta es una pequeña península que está sobresale en el mar Mediterráneo, con la bahía norte, que es la bahía que mira hacia Algeciras, y la bahía sur, que es la bahía que mira hacia Marruecos, en esta situación absolutamente maravillosa, donde está situado el Monte Hacho y donde vuelven a ver todas estas historias mitológicas maravillosas sobre Ulises, que también vuelve a estar en Ceuta. De hecho, recala en Ceuta, donde se enamora de una ninfa, de la ninfa Calipso, y donde a nosotros rápidamente nos hicieron recordar toda la historia del Ulises que también nos habíamos encontrado en Palencia, en Saldaña, ¿no? Este es el lugar de Ceuta y el lugar absolutamente maravilloso y fascinante de lo que es el Monte Hacho. Hay otra cuestión que también es interesante de explicar aquí mientras vemos esta planta de Ceuta, con esta ciudad absolutamente comprimida y carente de espacios para construir, donde apenas hay sitio para levantar un nuevo edificio, y es que ese yacimiento arqueológico Meriní del siglo XIV lo fundaron unos musulmanes que eran tan españoles como nosotros, porque eran los españoles que venían de la península ibérica, que los iban empujando los bárbaros del norte, ¿no? Todo cuando ya iba la reconquista, pues iban los del norte empujando a los musulmanes, y cuando ya no pueden más y ya los van achuchando hacia el sur, hay un momento en el siglo XIV que saltan el estrecho, lo saltan esta vez en manera inversa y llegan a Ceuta y fundan esta ciudad y este yacimiento arqueológico con las mismas características de las ciudades y de las casas que ellos mismos se construían para ellos mismos en la península ibérica. Por eso, a mí me gusta también aclarar que este yacimiento arqueológico no es de una cultura extraña, es de una cultura que es la nuestra, y en realidad está fundado por nuestros antepasados con unas casas muy similares a las que nosotros conocemos y nosotros habitamos aquí en la península ibérica. También hay una cuestión muy bonita en Ceuta, que es la cuestión de las colinas escarpadas, que hay 3 colinas, la colina de la ciudad contemporánea, y luego hay otras 2 colinas, que es la colina musulmana y la colina donde está el cementerio musulmán. Ahora veremos una imagen. Y luego también hay otra cuestión muy bonita de Ceuta, que es todas las culturas que han pasado, además de la cultura musulmana, por supuesto, pero, por ejemplo, los portugueses. Ceuta ha sido portuguesa hasta hace relativamente poco, hasta el Tratado de Lisboa. De hecho, la bandera de Ceuta es exactamente la misma bandera de Lisboa, y hay muchas calles que tienen nombres portugueses. La biblioteca tenía además unos fondos bibliográficos maravillosos con ediciones antiguas portuguesas que había también pues, que acoger en la nueva biblioteca. Es decir, la cultura portuguesa, como vemos por estas portadas de libros, está muy presente en la ciudad de Ceuta. A mí me gusta pensar en la ciudad de Ceuta como esas ciudades autónomas del Mediterráneo, ¿no? Como, digamos, Alejandría, que son esas ciudades por las que pasan tantas culturas. No digo han pasado, digo siguen pasando, porque ahora mismo en Ceuta, además de esa gran población musulmana que hay, de esa población española que hay, cristiana, bueno, y judía también, porque tiene una población judía importante, es esa convivencia de las culturas y ese saber estar de culturas muy distintas en un lugar que es realmente excepcional. Estos son los objetos que se excavaron en el yacimiento arqueológico que veremos ahora, las pinturas que hay en las vitrinas inferiores.
Son unas pinturas tan valiosas como las que hay en la Alhambra o en el Cuarto Real de Santo Domingo, en Granada. Y este es el lugar en el que está emplazada la biblioteca, ¿no? En la colina, digamos, de la ciudad contemporánea. Ahí se la ve un poco sobresalir ligeramente en esa ciudad absolutamente compacta y distinta a todas las ciudades, que es la ciudad de Ceuta, ¿no? Esta es la otra de las colinas, que es la colina más musulmana, que ahora es más conocida por esta serie que hay, que es la serie del Príncipe. Y la colina donde está el cementerio musulmán, que realmente esto a cualquier arquitecto ver esta imagen pues es realmente sobrecogedora, ¿no? Es una imagen hermosísima, ¿no? Y este es el yacimiento que nosotros teníamos que dejar en un sótano y construir encima una biblioteca. Es un yacimiento que tiene de interesante que es un yacimiento ortogonal, es decir, hay dos calles que son muy empinadas y luego hay unas casas que están construidas a los lados de las calles y que denota un urbanismo absolutamente ortogonal, que es el mayor valor que tiene el yacimiento de Huerta Rufino, que es el que está dentro de la Biblioteca de Ceuta. También los arqueólogos nos explicaron que este urbanismo es el valor más importante que tiene el yacimiento y que no es una cosa rara, que normalmente todo el mundo se piensa que el urbanismo musulmán es ese urbanismo en fondo de saco y un poco laberíntico. Sin embargo, son muchas las ciudades en Marruecos y muchas ciudades musulmanas que están construidas ex novo con una clara organización a la romana y una organización absolutamente ortogonal, que es el valor de nuestro yacimiento. Y esto es un poco la base de la primera intuición de la biblioteca, que era no relegar los restos del pasado y el yacimiento ya excavado a un sótano, sino incorporarlo al propio espacio de la biblioteca y al vaciado de la biblioteca, de tal manera que fuera presente dentro del edificio y pudieran convivir los espacios del pasado con el espacio contemporáneo y pleno de uso de la biblioteca en este momento, ¿no? Es una biblioteca un poco singular porque es una biblioteca que se desarrolla en altura, que ya desde la entrada, esta es la entrada, se está percibiendo el yacimiento, que tiene una fuerte topografía, que está muy empinado, como toda la ciudad de Ceuta, por este tema de las colinas que he explicado antes, y que ocupa, como se ve en esta imagen, el corazón de la biblioteca. El corazón de la biblioteca, que está rodeado por las terrazas de lectura y por los espacios de lectura y de silencio de la biblioteca. Así pudimos llegar a que los lectores y a que las personas que usan el edificio siempre tuvieran presente su pasado y tuvieran presente el yacimiento. Y a mí me encanta ahora que hemos terminado el pequeño museo, me encanta verlo lleno de personas, la biblioteca, que se quedan mirando, a lo mejor mientras están simplemente escogiendo un libro, se quedan mirando y muchas comentan: es que esta casa es como la de mi abuela porque tiene un patio, hay patios, hay aljibes. Entonces son casas muy similares a las casas mediterráneas, y yo creo que es una cuestión muy hermosa el hacer convivir los estratos del tiempo, el hacer convivir los tiempos pasados con los tiempos del presente, porque hay muchas cosas de las que todavía, desde luego, podemos seguir aprendiendo, ¿no? Este es el despliegue de la biblioteca en altura, en el cual se sucede esta cosa tan curiosa, que el almacén de libros, al no poder estar en planta sótano, pues está en planta cuarta, ¿no? Y cómo hay un segundo cerramiento muy ligero que envuelve toda la biblioteca y que también construye las cubiertas y todo lo que es el sombramiento del edificio, ¿no? Bueno, durante el proceso de obra hubo también una época de excavación que fue muy interesante, de construcción de una estructura bastante compleja, en triple altura, que es la que soporta la estructura que libera el yacimiento, y que una vez que conseguimos llegar a esa cota de la cuarta planta, pues los arqueólogos seguían limpiando y seguían trabajando mientras nosotros continuábamos lo que era la obra propiamente de la biblioteca en Ceuta, ¿no? Aquí se ve mejor lo que ocupa el yacimiento arqueológico y el despliegue de la biblioteca en altura. Bueno, esta es una imagen este es un artista suizo, Urs Fischer, que tiene unas instalaciones muy curiosas que se llaman excavación,
que a nosotros nos hacía un poco, era un poco con la que intentamos explicar a los arqueólogos que es posible hacer convivir una arquitectura absolutamente independiente, absolutamente al margen de lo que es la excavación arqueológica, y que ambas situaciones pueden convivir al mismo tiempo sin ningún problema. Puede haber un diálogo entre la arquitectura contemporánea, entre los restos del pasado, y que no necesariamente hay que reconstruir literalmente los restos del pasado, porque tampoco sabemos exactamente cómo eran esos restos del pasado, tampoco lo saben exactamente los arqueólogos, y yo creo que es mejor pues, este estado intermedio. Las reconstrucciones es mejor hacerlas desde maquetas o desde reconstrucciones virtuales, y, sin embargo, dejar presente estos restos como aparecen así ahora mismo en el interior de la Biblioteca de Ceuta, ¿no? Estos son los espacios interiores de la biblioteca, en el cual son absolutamente visibles pues, las calles y las casas, y luego todo este tema geométrico muy hermoso de la cultura meriní, que nosotros un poco retomamos en lo que era la cubierta del yacimiento arqueológico, que tiene una estructura también muy bonita de hormigón armado. Este es el encasetonado de las piezas perdidas que quedan de encofrado visto, que son de chapa de acero, que tienen esta forma triangular, porque son unas piezas que tienen ambas geometrías, tienen la geometría ortogonal de la Ceuta contemporánea, de la ciudad contemporánea de Ceuta, y la geometría ortogonal también de la ciudad andaluz, de la ciudad meriní del siglo XIV. Entonces, esa geometría triangular que se lleva hasta al diseño de las sencillas lámparas, que son las que iluminan los espacios interiores de la biblioteca y las que iluminan también el yacimiento arqueológico, ¿no? Aquí se ve lo empinada de la topografía del yacimiento de Ceuta, de Huerta Rufino, y ya la biblioteca habitada y a pleno rendimiento. De hecho, el director ha tenido que comprar sillas nuevas, ha tenido que comprar más muebles, porque está siendo un éxito, y realmente yo creo que de las cuestiones más satisfactorias que hay de la arquitectura es cuando los edificios ya toman vida por sí mismos, cuando se llenan de objetos, cuando se llenan de personas, y cuando realmente el esfuerzo que han hecho, en este caso las administraciones, la Administración Autónoma de Ceuta, el Ministerio de Cultura, que han hecho las personas, los bibliotecarios, los arqueólogos, las personas vinculadas a la cultura de la ciudad autónoma, los arquitectos, todas las personas que han trabajado con nosotros en nuestro estudio. Son muchas personas las que al final hay implicadas en las obras de arquitectura, y cuando un edificio ya está en pleno uso y está aceptado por las personas y se ve esa utilidad social de la arquitectura, que yo creo que es lo más hermoso que tiene nuestra profesión, pues yo creo que esto es lo más gratificante que hay, ¿no? Estos son los espacios de las plantas superiores, que ahora ya están amueblados. Una sala en las plantas altas, desde las cuales las vistas sobre el estrecho pues es realmente sorprendente, ¿no? Las vistas que hay desde la cubierta. Ahora veremos, tiene una situación el edificio muy alta respecto de Ceuta. Aquí se ve un poco la construcción también, un basamento de hormigón que se va plegando por la empinada topografía, y luego un cerramiento muy ligero de chapa perforada de aluminio, que es la que proporciona el necesario sombreamiento de la biblioteca. Este es el cerramiento de aluminio con dos tipos de chapa perforada de acero para sombrear más o menos según las orientaciones de la biblioteca, y también para darle ese carácter unificador que debía tener el edificio en un entorno que es absolutamente variopinto, que es el de la ciudad de Ceuta. Dentro, en la capa interior, los huecos se abren con la necesidad que haya respecto de los espacios interiores, y sin embargo, desde el exterior hay una capa que unifica todos esos huecos y que proporciona ese necesario sombramiento y esa segunda capa que necesita la biblioteca para proteger de la intensa luz del estrecho los espacios interiores de lectura, ¿no? Aquí se ven los dos tipos de perforación de aluminio y los dos cerramientos que proporcionan de una manera sencilla
ese acondicionamiento del interior con medios absolutamente lógicos y asequibles para las administraciones que han acometido la construcción de esta biblioteca. Bueno, ya con estas imágenes, ¿no? Esta sería la entrada principal y el edificio que se vuelve un poco transparente, un poco vibrátil, precisamente por esa condición de la segunda piel, que es muy transparente y que deja también pasar el aire y deja pasar también la luz de Ceuta. Y el otro elemento, que es ese zócalo absolutamente endiablado de hormigón, que va un poco buscando el acuerdo de la topografía de la ciudad con las plantas de la biblioteca. Hay hasta 4 plantas de diferencia de altura respecto de la cota de entrada de planta baja con la cota de entrada en la parte posterior de la biblioteca. Aquí se ve, ¿no?, esa diferencia de topografía, ¿no?, y cómo el hormigón pues, va un poco plegándose para conseguir ese acuerdo con el terreno y con el lugar y con el territorio de la ciudad de Ceuta, ¿no? Esta es la vista realmente maravillosa que hay de la biblioteca arriba del todo en la cubierta, sobre la bahía norte, mirando hacia la península y hacia Algeciras. Y bueno, ya con esto termino y dando otra vez las gracias por la invitación y diciendo que, bueno, que yo creo que lo más hermoso va a ser ahora escuchar otras cuestiones de arquitectura, que la palabra arquitectura pues también es femenina, ¿no? Muchas gracias.